Ágora Universitaria, un programa dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo. Muy buenas noches. Hoy la Iglesia, 4 de noviembre, celebra la memoria de San Carlos Borromeo, que es uno de los grandes santos del XVI y sobre todo es un gran reformador de la Iglesia. A veces pensamos que reformar es un verbo que está proscrito o prohibido en la Iglesia, que reformar significa romper con la tradición. Pero esa fidelidad a la tradición, y yo creo que alguna vez me lo habéis escuchado, si habéis escuchado este programa en otras ocasiones, no implica no ser capaces también de adaptarnos a los tiempos para mantener viva la esencia de lo que Cristo nos ha regalado. En un momento convulso, en el siglo XVI, en el medio de la Reforma protestante, San Carlos Borromeo, como otros muchos santos y teólogos que a lo mejor no han alcanzado la santidad canónica, nos demostraron, fue posible también reformar la Iglesia. Esa contrarreforma, que es un término a veces muy despectivo, no deja de ser también la Iglesia católica reformándose a sí misma en contraposición a lo que decían Lutero y los otros reformadores del XVI. San Carlos Borromeo además entendió muy bien que no hay posibilidad de una reforma de la Iglesia, como también lo hizo San Juan de Ávila, sin preocuparse del clero, de los sacerdotes. Y de San Carlos Borromeo pues depende también la puesta en marcha, junto con otros grandes teólogos y santos que, como decía antes, San Juan de Ávila también iba en la misma línea, de los seminarios, la apuesta por la formación de los sacerdotes. Todo esto, ¿por qué os lo digo? Porque vivimos en una época de cambios, mejor dicho, vivimos en un cambio de época, como nos decía el Papa Francisco, y es necesario también que la Iglesia sepa entenderlo. Y sepamos entenderlo y entender que esa necesaria reforma de la Iglesia, como diría algún teólogo del siglo XX, las necesarias reformas de la Iglesia pasan también por cuidar de nuestros sacerdotes, por apostar por ellos y animarlos en su formación. Por eso, a lo mejor, si tú eres sacerdote y estás escuchando esto, yo te animo a que busques maneras y modos de formarte. Hay cursos de renovación pastoral muy buenos a nuestra disposición, pero si eres laico y estás escuchando esto, te invito a que reces mucho por tu cura, reces mucho por los sacerdotes y que en la medida de lo posible lo animes e incluso le posibilites que pueda emprender pues un camino de formación, de renovación, porque es muy importante y a veces no podemos hacerlo porque estamos tan cargados de trabajo que no vemos la capacidad. Lo dicho, orar por los sacerdotes, formarnos y ser capaces de conservar, siendo fieles, profundamente fieles a Cristo, a la Iglesia y a lo que hemos vivido en estos 2000 años, también ser capaces de dar respuesta a un mundo que tanto nos necesita. Hoy es 4 de noviembre, memoria de San Carlos Borromeo. Yo soy Ricardo Sanjurjo, delegado para las universidades y la cultura en la diócesis de Santiago de Compostela, y aquí comienza, una vez más, Ágora Universitaria. Javier García Rodríguez, nuestro delegado para la infancia, juventud, para el primer anuncio aquí en Santiago de Compostela, una semana más, un mes más. Ágora Universitaria te recibe para no estar nunca solos. Nunca solos. A estas horas intempestivas, ya, pues llevamos un día largo. Y ya es hora de acostarse. Sí. Pero bueno, esperemos que nuestros oyentes lo estén disfrutando. Exactamente, y si no saben que nos pueden escuchar en la sección de podcast de Radio María, cuando ellos quieran, en sus horarios. Efectivamente. Hacerse la programación a su gusto. Allí lo pueden escuchar. Escuchar protagonistas de los jóvenes, Ágora Universitaria, protagonistas en bucle. Sí, yo creo que puede ser buena cosa. Mira, el mes pasado en esta sección cerramos un ciclo. El ciclo de las heridas. Que era el tema de las heridas de los jóvenes. Heridas físicas, heridas afectivas, heridas psicológicas, heridas sexuales y heridas espirituales. Y hoy, pues yo creo que toca hablar después de haber hablado de las heridas, hoy yo creo que toca hablar del ideal. Sí. Y el ideal de un joven... O sea, tú vas al revés que los ejercicios. Los ejercicios empiezan con el principio y fundamento, que es el ideal, y luego el pecado. Tú al revés. Sí, yo al revés. Primero abordo las heridas y luego ya me meto en el tema del ideal. Es más de cursillos de cristiandad. Exactamente. Que es para eso eres el conciliario.
Mira, y el ideal, porque yo creo que el ideal es algo que tiene que estar presente todo el tiempo en todo el camino, desde que comienza este acompañamiento. Y el ideal es la santidad. Claro, nosotros acompañamos al joven para que sea santo. Es fundamental esto. Como sabes, hace 2 meses, el 7 de septiembre, canonizaban una canonización que en principio iba a ser por separado. Claro. Uno en el encuentro de adolescentes del Jubileo, Carlo Acutis, y otro en el encuentro de jóvenes del Jubileo, Pier Giorgio Frassati. Pero el caso, debido a la muerte del Papa Francisco, el Papa León decidió, yo creo que afortunadamente, juntar a los dos en una misma fecha. Sí, es cierto que al final la figura de Pier Giorgio Frassati pasó un poco más desapercibida, quizás porque Carlo Acutis nos es más cercano en el tiempo, ¿no? Pero también es una figura fascinante. Sí. Y para los jóvenes, sobre todo de los que hablamos aquí más específicamente, que son los que ya están en edad universitaria, pues quizás es una figura a descubrir también por ellos. Sí, aconsejamos que lean libros y hay alguna peli ya documental sobre ellos de acceso gratuito. Si lo buscan en internet pueden encontrarlo. Pero una reflexión sobre este tema es la siguiente. En la Iglesia, fíjate, en los primeros siglos, la juventud no es como ahora, que la juventud es el centro, está muy endiosada, ¿no? En el sentido de que todo el mundo quiere ser joven, como los jóvenes y tal. El síndrome de Peter Pan, que ya lo hemos hablado alguna vez. Es más, accedían normalmente al santoral, o sea, eran declarados santos jóvenes que normalmente no morían por causas naturales, sino que morían martirizados, ¿no? San Tarsicio, yo qué sé, Santa Inés, Santa Eulalia, eran jóvenes mártires, ¿no? Casi un joven podía ser santo. San Pelayo, ¿no? Si iba asociado al martirio. Que el martirio, pues, es una de las causas de santidad, ¿no? Es santidad de sangre. Pero, sin embargo, vemos que con el paso del tiempo esto ha ido cambiando. Ha habido un momento en la Iglesia de acceso a la santidad para todos. Un momento, yo creo que el gran adalid fue San Francisco de Sales, ¿no? Sí, además a la vida devota, en la época, santificar la vida ordinaria. Y es la época también en la que se empieza a regularizar un poco el proceso de canonización, porque antes era una cosa así como más espontánea, de aclamación popular y demás. Pero el siglo XVI, XVII es cuando empieza un poco a canonizarse. Sí, es una santidad más canonizable. Y comienzan a aparecer, pues a un tiempo después, jóvenes que, muertos por causas naturales, no por martirio, son declarados santos. San Luis Gonzaga, Santo Domingo Savio, por ejemplo, ¿no? Pudimos visitar su casa. Claro, en Turín. Que fue un momento muy bonito. Comienza a haber ya una santidad, ya a los jóvenes se les plantea, se les muestra en la vida de la Iglesia como ideal. O sea, puede ser joven y puede ser santo. O sea, la juventud no es una edad incompleta, ¿no? O como pensamos, la adolescencia es una enfermedad que pasa pronto. No. Uno puede ser santo siendo adolescente. Que no es adulto, sino que es adolescente. O sea, es una santidad distinta a la del adulto, ¿no? O a la del religioso, o sea, un joven. Y esto es interesante. Es una santidad distinta a la del religioso, a la del adulto, a la del sacerdote, es distinta. Por eso me ha encantado que el Papa León tuviera en esta misma celebración 2 figuras de santos y jóvenes, que en una edad donde no habían tomado una vocación ya determinada, pueden ser santos. O sea, un joven de 15 años siendo un adolescente, puede ser sin santo. Llegar a la adultez, sin haber tomado una decisión vocacional, sin tener una vida, un compromiso de vida, en esa edad alcanzó la santidad propia de un joven de 15 años, un adolescente, ¿no? O un Pier Giorgio Frassati. Estudiante universitario. Sí, dirigente de laicos. O sea, en una situación así, también con una vivencia de un compromiso social muy fuerte, también es santo, ¿no? Sin llegar, porque antes pensábamos, que la santidad era como el culmen de un gran proceso. No, la santidad es, en el momento vital en el que estás, puedes ser santo. Y puedes llegar a ser santo, ¿no? Y esto me parece como un mensaje muy potente para nuestros jóvenes. Que es decir, no tienes que esperar a terminar la carrera. No tienes que esperar a descubrir tu vocación. No tienes que esperar a que tu vocación se cristalice, ¿no? A través de un sacramento, en el matrimonio, en el orden, tal, o en unos votos. No. O sea, en el momento actual en el que estás, puedes vivir plenamente. Estás llamado a la santidad. Esto es bestial, porque a nuestros jóvenes se les dice que no viven una situación vital imperfecta, no siendo adolescentes, claro, sino que pueden vivir una situación
en la cual aspiran a la santidad. Pero esto que decimos ahora, en torno a la santidad, digamos que es el ideal, pasa, o sea, nosotros estamos acostumbrados a acompañar a chavales en torno a los 20 y tantos, tal, no sé qué, no sé cuánto, que van aplazando la toma de decisiones porque, bueno, cuando termine la carrera, bueno, cuando encuentre trabajo, bueno, cuando tal. No, es que ahora, ya, aquí, ahora... Ahora es tu momento. Es tu momento. Y a lo mejor si esta decisión sabes que la tienes que tomar, tómala. Y entonces, con respecto a esto, lo primero que quiero señalar es que es muy importante transmitirle esto a nuestros jóvenes. No cuando llega algún momento que cierres una etapa, sino ahora ya la llamada a la santidad es una llamada actual. Y no por medios extraordinarios, no necesitas vivir el martirio, ¿no? No necesitas estar en zona de misión, no necesitas tener una labor extraordinaria, no. Ahora mismo, ahora con lo que tienes entre manos, tu llamada es una llamada a la santidad. Este es el primer mensaje fuerte que yo creo que tenemos que transmitir. ¿Por qué? Porque un acompañamiento que tiene bien dirigido, ¿no?, el horizonte en la santidad, yo creo que es un acompañamiento sobre el cual puedes edificar cosas, ¿no? Siempre ahí está el horizonte, no es un acompañamiento psicológico, no es simplemente una relación de ayuda, ¿no? No es simplemente una relación en la que ayudes a curar heridas, sino que es una relación en la que constantemente estás dirigiendo la mirada a este sentido de plenitud, ¿no? Este joven está llamado a vivir en plenitud. Yo creo que esto es muy importante, lo primero que tenemos que transmitir. Y que tenemos que a lo mejor planteárselo, y a veces pecamos por defecto, ¿no? Claro. Pero que tenemos que aprender a planteárselo así, explícitamente a las personas a las que acompañamos. Mira, yo aquí estoy para escucharte, aquí estoy para ayudarte, también. Pues eso, tiene mucho de relación de ayuda, el acompañamiento, pero sobre todo aquí, para los que estamos, es para que tú seas santo. Y segunda idea fuerte, que me parece muy interesante, es el tema de la santidad no es la misma para todo el mundo, sino que cada uno está llamado a una santidad muy única, a un estilo muy único. Me gusta mucho una imagen que usa Santa Teresita, el niño Jesús. Dice: la acción del Señor de la gracia es llenarnos, ¿no? Y ella pone la imagen de un vaso. O sea que un vaso puede tener distintos tamaños, ¿no? Distintas formas, pero cada uno de nosotros somos un vaso distinto. ¿Cuál es nuestra plenitud? Que el vaso esté lleno, que esté colmado. Pero no todos tenemos que responder a una misma santidad. No todos tenemos que ser santos de la misma manera, tener el mismo perfil de santidad, ¿no? Porque, claro, en un joven enseguida aparece la comparación. Yo tengo que ser como fulano, yo tengo que ser como mengano, No, tú tienes que ser la imagen que Dios quiere sacar de ti. Claro. Tiene que llenar tu vaso, tu plenitud, en el momento que estás viviendo. Porque con 14 años no estás viendo las mismas luchas que con 15. O con 15 que con 16. O 16, 17. Ahí, claro, la vida va cambiando constantemente, ¿no? Por eso es muy importante el transmitirle al joven que su santidad es algo muy único y que tiene que encontrar la manera en la cual Dios llene ese vaso, ¿no? Pero eso nos pasa también, por ejemplo, por aterrizar un poco y poner ejemplos concretos a los curas, ¿no? Sí. Va a ser el seminario y parece que todos los curas tienen que salir. No, la vocación es la misma, entre comillas, es a ser sacerdote, pero no a ser exactamente iguales, ¿no? Claro, no todos tienen que estar cortados por el mismo patrón. Tu vocación es tuya, tu vocación a la santidad es tuya, ¿no? Tu santidad es tuya y de Dios. Y eso también hay que... Y tuya ahora. Sí, yo recuerdo, fíjate, mi catequista de confirmación, que es mi madrina, con las Carmelitas Descalza, la hermana Margarita, en el convento de La Coruña, las Carmelitas. Yo recuerdo una tarjeta que ella me escribió cuando me confirmé allí con 17 años, y ella me insistía en esto, me decía: ama a Dios tanto como Él espera de ti. No como espera de otros. A otros le pedirá otra cosa. Tienes que amarlo como Él espera de ti. Ámalo tanto como Él espera de ti. Y yo creo que esto es algo que tenemos que transmitir a nuestros jóvenes, que tienen que amarlo tanto como Dios espera de ellos, no en lugar de otro, en la forma de otros, sino como espera de ellos. Bueno, ¿alguna clave más? Esta frase. O sea, yo me quedaría con esta frase: ama a Dios tanto como Él espera de ti. Pues muchísimas gracias, Javi, por estar un mes más aquí hablando de cómo acompañar y de cómo ayudar a acompañar a nuestros jóvenes a encontrar la santidad. Javier García, delegado para la Pastoral de Juventud e Infancia, para el primer anuncio aquí en Santiago de Compostela. Muchas gracias por haber acudido una vez más a la llamada de Ágora Universitaria. Qué menos. Y de Radio María. Y de Radio María. La radio de la Virgen, nuestra radio. Exactamente. Buenas noches. Buenas noches.
Mercedes de Castro. Hola, Ricardo. Bienvenida. ¿Y cumpliste los deberes que te puse? Los cumplí. Vale, entonces hoy vamos a hablar de algo que ya te puedo decir que me gusta, ¿no? Muchas gracias por la sugerencia, me gustó mucho. Bueno, muchas gracias por la sugerencia que hiciste tú el mes pasado, todavía no la he visto. Bueno, no pasa nada. Si no, os explico, ¿vale? Hay una serie muy buena a la que ya he visto varias veces. Tampoco tengo tanto tiempo, ¿vale? Pero una serie muy buena que ya he visto varias veces, que es The Office, que Netflix, sin que yo lo quisiera, me la empezó a reproducir y bueno, ya llevo tres temporadas vistas. Maldito Netflix. Es The Office, es la mejor serie de la historia de la humanidad. Pero hoy no vamos a hablar de The Office, vamos a hablar de El Club de los Asesinatos del Jueves. Para nuestros oyentes que a lo mejor no escucharan el programa del mes pasado, recordarles o concretarles que, bueno, que esta temporada en Culturarte lo que vamos a hacer es algo un poco distinto a lo que hacíamos el año pasado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es traer un producto cultural. Cuando decimos producto cultural decimos peli, libro, serie, sí, etcétera, y a partir de ahí tener un tema. Bueno, ¿y cuál es? Bueno, el tema hoy es El Club de los Asesinatos de los Jueves, que se puede ver en Netflix. Sí, la verdad es que llevamos 2 pelis seguidas en Netflix. Sí, tenemos que cambiar la plataforma cambiar de plataforma. Formato. Prime Video, por ejemplo. o a cualquier otra cosa, que no vamos a hacer tampoco publicidad de mucho. Sí. Sí, porque nos van a decir, estos les paga tal no estamos patrocinados. Vale. Entonces me gustó un montón. Muy interesante. Bueno, da mucho para pensar. El Club de los Asesinatos de los Jueves, así resumen rápido, es que acontece en una residencia para personas mayores en Inglaterra, que ya me gustaría a mí vivir en esa residencia, que es más bien un complejo de apartamentos con servicios comunes para personas mayores. En un antiguo convento. Un antiguo convento o una casa señorial. Que es una pasada. Una pasada. Y que, ellos tienen todos los jueves por la tarde el grupo de protagonistas, que además son actorazos, son Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Helen Mirren, la otra señora que no sé cómo se llama, tienen un club a los jueves por la tarde que se dedican a resolver misterios y asesinatos, casos sin resolver, ¿no? Efectivamente, de hace años. Y resulta que investigando un caso de hace años, se desencadena un crimen en la propia residencia. Para los que conocen las series como Solo asesinatos en el edificio, porque es prácticamente la misma idea, que también pero es muy buena serie, trasladado a una residencia de ancianos de Inglaterra. Y es muy divertida, es un humor muy semejante al de Solo asesinatos en el edificio. Sí. Es muy divertida, pero además da mucho que pensar, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué te dio de pensar? Wow, hacerte a la hora de recomendártela. Sí. A ver, así lo primero que nos llamó la atención cuando lo estábamos viendo es de que son personas mayores y son los protagonistas. Porque no sé tú, pero normalmente las series, pelis que vemos, los personas mayores están ahí, pero son personajes secundarios. Personajes secundarios, secundarísimos. Bueno, esta serie de Michael Douglas y el otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que él es un actor retirado que da clases de interpretación y tal. Ay, esa no la he visto. Bueno, también es muy divertida, pero también es de esas pocas series en las que los protagonistas son personas mayores, ¿no? Sí. O sea, te poníamos el otro ejemplo que es de Solo asesinatos en el edificio. Que también son personas mayores. Bueno, y resolviendo crímenes. Y la chica esta, que ahora se me ha ido el nombre. Selena Gómez. Selena Gómez. Y luego también hay otra peli que me recordó esta, que es El Cuarteto, sin asesinatos, pero bueno, también es muy bueno. Pero es cierto, muchas veces las personas mayores son relegadas a papeles secundarios, terciarios. Es como, ahora gracias a Dios ya no se ve tanto, pero había llegado un momento, había una época en el cine, en las series, en tal, que cuando una mujer superaba los 30, 35, de repente dejaba de ser protagonista para ser también eso, personaje secundario o terciario. O, por ejemplo, a esta Meryl Streep, que ya solo le proponían personajes de bruja. O de persona mayor. Sí, de bruja vamos a incluir El demonio viste de Prada, que aunque no es una bruja técnicamente... Es fantástica esa película. Pero hace de bruja, en el fondo. ¿Me entendéis, verdad? Sí. Bueno, y claro, eso es reflejo también de lo que pasa en nuestra sociedad. Sí. Por eso, yo, de hecho, te lo pensé, dije, a ver si pilla esto. Sí. Al final, como decíamos en el otro programa, es la cultura que vamos consumiendo, la cultura que vamos generando, y al final también los productos culturales son un reflejo
de los valores de la sociedad. Entonces, al final, las personas mayores, mucho que se dice de que sí, que cuidarlas, de que son muy sabias, de que no tal, pero al final las estamos dejando siempre a un segundo plano. No tenemos paciencia para escucharles, no tenemos paciencia para acompañarles. Muchas veces se quedan relegados a residencias y normalmente no son tan chulas como la de la peli. Y bueno, pues eso, daba que pensar. Sí, y de hecho el Papa Francisco, bueno, primero voy a romper una lanza por las residencias, ¿vale? O sea, a veces creemos que cuando uno de nuestros familiares, nuestro abuelo o tal, se le lleva a la residencia, bueno, el nuestro no, porque nosotros no lo viviríamos así de cara al nuestro, ¿no? Pero cuando una familia lleva a su padre, a su madre a la residencia, no, lo ha abandonado allí, lo ha aparcado allí. Es cierto que por desgracia pues hay familias que pasan así, ¿no? Pero muchas veces lo llevas porque no tienes, pues nosotros, por ejemplo, a los padres de mi padre, a mis abuelos paternos, los tuvimos que llevar a una residencia porque en casa mi abuela se tuvo que quedar en silla de ruedas y en casa o reformábamos toda la casa y no era asequible o en casa no la podíamos atender. Sí. Entonces, porque además hubiéramos tenido que contratar a una persona para estar con ella, aparte de toda la reforma. Entonces, bueno, valorando, al final nos llevamos a los abuelos paternos a una residencia, pero llevarlos a una residencia no quiere decir que te olvides de ellos. De hecho, mi padre, que nunca fue ejemplo de nada, y menos en su relación con sus padres, en ese caso, ahí iba a visitar a mis abuelos por la mañana, por la tarde, todos los días. No faltó un día, a no ser que no estuviera en Coruña o que estuviera enfermo, no faltó un día a la hora de visitar a mis abuelos, ¿no? Cosa que ninguno nos lo esperábamos que lo fuera a hacer. Y lo hizo. Entonces, bueno, luego hay que ver toda la labor dedicada que las personas que se dedican al cuidado de los ancianos hacen, ¿no? O sea, nosotros conocemos a Chus, que es catequista, tal, que ella se desvive. De hecho, dejó su trabajo para trabajar en eso, porque se desvive en el cuidado de los ancianos. Es alucinante la vocación que tiene. Y luego están congregaciones como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que precisamente pues también hacen una labor heroica. Así que no estamos criticando las residencias, pero sí esta tendencia de la sociedad en general, residencia o no, de muchas veces apartar a las personas mayores, ¿no? Iré más por ahí. Gracias por hacer la aclaración. No, pero bueno. Porque además es que como no son productivas, y ya no es que solo no sean productivas, porque ya no trabajan, sino que además generan gastos, porque estamos hablando de personas que ya necesitan unos cuidados, una atención, un tal. Bueno, los relegamos, los pasamos a un segundo plano, ¿no? Es molesto. Entonces mejor no mirarlo. Sí. Pero bueno, volvemos a la peli y te dejo que la sección es tuya. Siempre termino predicando yo aquí, pero la sección es la tuya. Bueno, en el último programa sí que es verdad que hablé yo mucho. Estaba muy emocionada con la peli. No me di cuenta. Pero sí que también me paraba a pensar, ¿no?, de cómo cómo a veces desperdiciamos esos momentos con las personas de más edad que nos pueden transmitir tanto, podemos aprender tanto de ellos y que nos pueden dar razón de quiénes somos porque nos explican de dónde venimos, los valores que se van transmitiendo gracias a ellos. O sea, yo mi fe la tengo gracias a mi abuela y eso lo tengo clarísimo. Claro, y yo gracias a mi abuelo. Pero además es que es la sabiduría, ¿no? En la Biblia las canas son signo de sabiduría, de experiencia, de sabiduría. O sea, de la ancianidad va asociada también a la sabiduría. Y el Papa Francisco insistía mucho precisamente en esto, en el necesario diálogo intergeneracional. Él hablaba mucho, lo habla en la Christus Vivit, por ejemplo, ¿no? La necesidad de que los jóvenes hablen con las generaciones anteriores, que los jóvenes dialoguen con sus abuelos, ¿no? Y cosas por el estilo. Sí. Y a veces ese diálogo intergeneracional que es necesario lo hemos perdido en esta sociedad en la que lo que se valora es eso, la productividad, la eficiencia, la inmediatez. No, y y las personas mayores tienen otro ritmo. Sí. Y luego también esa sensación, ese complejo de adanismo de que hemos inventado la rueda nosotros y hemos descubierto el fuego. Efectivamente, y que es como todo lo de antes era malo y ahora todo es nuevo porque tenemos una visión nueva de la sociedad y lo de antes eran tontos, no sé. Lo estoy extremizando mucho, ¿no? Lo estoy exagerando un montón, pero bueno, que eso. Y luego al mismo tiempo ir envejeciendo
pues ya que pasamos de 40, ya empezamos a notar cómo nos crujen algún hueso. ¿Qué 40? 35. No, digo, los que ya pasamos pero de yo 40, ya los 35 que ya... yo cumplí el mes pasado 41, sí. Los que ya pasamos de 40 y vamos notando cómo nos van crujiendo los huesos, imagínate pues los señores de la edad de Ben Kingsley, Helen Mirren, Pierce Brosnan aquí en la... Que están espectaculares, también te digo. Bueno, es que la pasta compra mucha salud también. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Sí, es gracioso otro ejemplo que sale en la peli de que hay un momento que un policía los desprecia profundamente porque son mayores. Porque son mayores y no les escucha nada. Al final ellos se acaban imponiendo y el otro se va dando cuenta del tesoro que tiene delante, ¿no? Pero como simplemente por el hecho de ya verles las canas es como vosotros fuera. Todo lo que me digáis no va a tener ningún sentido. Claro. Entonces, bueno. Sí, bueno, y a mí hay otra cosa que me hace pensar que es el final. No lo vamos a... No es el final, es algo que pasa justo al final de la película, que es cuando se resuelve el caso inicial, aquel que había quedado sin resolver, que es como, digamos... El punto de partida. El punto de partida, no, pero que para ellos además era como, no sé, la joya de la corona, el que siempre hubieran querido resolver y tal. Y cuando se resuelve al final pasa una cosa que da rabia que una peli tan divertida tenga este momento tan triste justo al final, aunque termine bien, luego termina en plan simpático y tal. Que bueno, ¿qué pensaste de eso? Aparte de a mí a veces me da que pensar cómo el mal nos acorrala tanto a veces que nos conduce a hacer cosas malas, ¿no? Sí. Incluso a personas buenas, ¿no? Sí, y personas muy buenas que han luchado siempre por hacer las cosas bien, como en el momento que por las acciones de personas malas se ven acorralados, se quedan acorralados y acaban haciendo algo muy malo. Entonces, es que muchísima pena me dio. Y como las malas compañías, el hijo de Pierce Brosnan, por ejemplo, ¿no? Como las malas compañías o una mala racha, porque él es, bueno, esto lo podemos decir, es un boxeador que se retira porque se rompe la mano, no puede, sale desde el principio, no puede competir más, termina rodeado de cosas y también no vamos a resolver más, ¿no? Pero muchas veces como pequeñas grandes desgracias que van pasando en nuestra vida nos van llevando hasta el punto de que muchas veces se terminan cometiendo pues auténticas barbaridades, ¿verdad? Y esta además es que no te la esperas, en toda la peli no te la esperas que vaya a pasar algo como esto y no vamos a decir más porque... Así la veis. Así la veis. El Club de los Asesinatos de Medianoche, que está en la misma en la plataforma de la N roja sobre fondo negro, ¿vale? Sí. Vale. Bueno, pues Mercedes, pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Te voy a descubrir un grupo nuevo, que yo lo descubrí hoy porque ya no se me ocurrían qué canciones más. Entonces le dije, ChatGPT. Esto no lo hagáis nunca, niños. No. Le dice, ChatGPT, porfa, ¿me buscas canciones seculares que tengan letra inspirada en algún texto bíblico, por favor? Y más que eso, me condujo a otra página en la que tal, y descubrí esta canción. Esa canción se llama Thrice, o sea, el grupo se llama Thrice, Thrice, que significa 3 veces en inglés, Thrice, con lo cual a lo mejor incluso tengo que investigar más sobre este grupo. Y la canción se llama Moving Mountains, moviendo montañas. Claro, escuchamos mover montañas, entendemos como si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Pero no, porque también dice moviendo montañas, también lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y ese es precisamente el texto bíblico que adapta esta canción, que es la segunda vez que lo tenemos, porque yo creo que la primera vez que pusimos música así en este plan, bueno, después de lo de Devers y de Boniem, la tercera vez pusimos la de Monte Castello, que es Si yo hablara la lengua de los ángeles, ¿no? Que es una canción también fantástica. Bueno, pues Thrice, Moving Mountains. Y bueno, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Te dejo que me sorprendas la próxima vez, ¿vale? Un abrazo, Mercedes. Mercedes de Castro, nos vemos dentro de 4 semanas aquí en Enculturarte. Gracias a todos. I speak in many tongues to many men, argue with angels and I always win, but I don't know the first thing about love. I prophesy I know all mysteries,
All hidden things are opened up to me, but I don't know the first thing about love. I don't know the first thing about love. I have the keys to open any door, give all of my possessions to the poor, but I don't know the first thing about love. And moving mountains ain't no thing to me. I've faith enough to cast them to the sea, but I don't know the first thing about love. I don't know the first thing about love. But all other things shall fade away, but love stands alone, still holds sway. All other things shall fade away into the ground, into the grave. I give my body up unto the flames, and never once have I denied your name. But I don't know the first thing about love. I don't know the first thing about love. I don't know the first thing about love. Pues pasamos de una película que se puede ver en Netflix a una princesa Disney, porque nuestra próxima invitada, María Gabriela Ramos, aunque todos la llamamos Maga, en Venezuela, que es su país natal, fue princesa Disney, ¿sí o no? Es correcto. Una muy buena forma de presentarte, porque no todo el mundo puede decir, no, yo he sido princesa Disney. Bueno, Maga, cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Buena ¿A qué te pregunta, dedicas? ¿Estudias o trabajas? Bueno, yo soy María Gabriela, nací en Caracas, Venezuela, tengo 24 años. Vine aquí a Santiago a estudiar un máster gracias a una beca que obtuve. Y nada, mi camino a nivel como espiritual ha sido un poco interesante porque... A estudiar periodismo. Bueno, estudiar periodismo y Claro. arrancar ahí. Qué bueno mi cuento. No, ese. sí, claro, no sé qué, no sé cuánto, pim, pam, tal. Bueno, cuéntanos, tú viniste a Santiago y aquí te conocemos porque empezaste a participar en la capilla, pero bueno, hay también un previo, ¿no? Sí. Sí, cuéntanos un poco de cómo es tu vida, cómo era tu vida allí en Venezuela, qué es lo que te hizo también venir hasta aquí o ese descubrimiento de la fe, esas cosas. Bueno, yo nací en una familia católica, también practicante, si se puede decir. O sea, íbamos a misa todos los domingos. Mi mamá súper mariana, ella siempre reza el rosario, hacíamos novenas. Sin embargo, yo lo hacía como todo niño obligada. A veces no me gustaba ir a misa, pero mis papás bien inteligentes, después de misa siempre íbamos a tomar algo, Eso es chantaje. Eso es chantaje. Mami, Es como te amo. Yo siempre bromeo con los novios cuando dicen, no, vamos a llevarle huevos a Santa Clara. Eso es chantajear a las monjas para que recen. Ya deberían rezar ellas de por sí, pero bueno. No, te llevamos a misa, pero después vamos a tomar una Coca-Cola. Literalmente era así. Entonces yo, bueno, está bien, decía, vamos. Sin embargo, llegaron varios puntos en mi vida donde yo siempre digo que Jesús se acercaba a mí. Yo vine también de un colegio católico, franciscano. A veces tenemos retiros donde yo sentía esa conexión, pero momentáneamente en el venir y de la vida yo Es una me cosa un distraía. poco católica, pero como nos pasa a todos que tenemos, sobre todo en la adolescencia, pues muchas veces somos un poco lights, ¿no? Muchas veces. Ya. Como la Coca-Cola. Como la Coca- Somos amantes de la Coca-Cola. No, ella es amante de la Coca-Cola. Bueno, entonces llegó un punto en mi vida donde yo empecé como a preguntarme el por qué yo estaba haciendo esto, por qué estaba yendo a misa, por qué no le había sentido el asistir y no entender lo que estaban diciendo.
Sin embargo, hubo un momento, mis papás son de la Renovación Carismática, cabe resaltar, entonces hubo un momento en mi vida, en la adolescencia, donde, donde fui a estas misas de sanación. Y yo estaba, o sea, como era adolescente, tenía problemas de autoestima, también que yo vengo de un entorno artístico. Bueno, ya Ricardo dijo que yo era princesa Disney. Me gustaba mucho lo que era el canto, la actuación. Yo desde los 4 años estoy actuando, también estuve en televisión. Entonces como que yo vine a un mundo bastante duro a nivel como personal y de mucha comparativa. Entonces yo fui a esta misa de sanación y empecé a llorar. Empecé a llorar y yo no entendía por qué. Y mamá siempre me decía que cuando uno llora a veces sin razón aparente en misa, no sé si esto es cierto, pero ella me lo decía, significa que algo está sanando dentro de ti, que tú quizás a lo mejor Eso lo dice no tu sabes. madre y también lo dice San Ignacio. Vale. Cuando explica qué es la consolación en las reglas de discernimiento de la primera semana, también habla de eso. Aprobación ignaciana. Entonces cuenta con aprobación ignaciana, lo Vale. que dice tu madre. Vale, entonces, desde ahí yo empecé obviamente a cuestionarme mucho más del por qué iba a misa, empecé a como a de verdad atender a lo que decía la escritura, la homilía, y yo muchas veces me sentía identificada, ¿no? Esto lo dice por mí, el cura lo dice por mí, que eso a veces nos pasa. Ya, y también hubo otro punto que fue como para mí darle el sí a Dios. Es que yo estaba trabajando, yo siempre fui una persona muy workaholic y... Adicto al trabajo, para los que habéis puesto cara al otro lado del control. Vale. Ok, sí. Adictos al trabajo, donde siempre estaba súper full y haciendo muchas cosas a la vez y literalmente dedicando todo al 100% al trabajo. Y hubo un momento duro donde obviamente todos cometemos errores en nuestra vida y no cumplí un objetivo que me habían propuesto, entonces no lo logré, personas terminaron afectadas lamentablemente y yo me sentí muy culpable. Entonces, dentro de esa falta de autoestima, más que no cumple los objetivos, yo me sentía muy mal, o sea, a un nivel que de verdad yo decía, ¿por qué estoy aquí? No entiendo, o sea, más toda esa presión que tenía. De hecho decía, me van a votar, no me votaron, pero... Votar, echar. Vale, no votar de poner una papeleta en la urna. Ricardo. No, yo digo, estoy traduciendo del venezolano. Estoy hablando español, conste. Pero al castellano. Bueno, entonces, yo fui a misa y dentro de mi culpa, yo me acuerdo de estar justamente con Jesús crucificado. Yo ahí reflexionando sobre, Señor, ya no sé qué hacer con esta culpa que cargo, llorando obviamente. Yo soy una persona muy sensible, cabe resaltar. Entonces... Para los oyentes de radio estoy asintiendo. Ricardo. Bueno, sigue, perdón. Entonces, estaba enfrente de Jesús y llegó algo en mi cabeza, una voz en mi cabeza que decía, hija mía, yo ya te perdoné, te perdonaron, perdónate tú. Y a partir de ahí sentí una calma y yo dije, wow, o sea, quizás puede sonar sencillo, pero para mí fue muy impactante. Además que ya había tenido varios encuentros, entonces yo empecé realmente a darle el sí, a ir a misa, a entender el por qué estaba yendo. Sin embargo, yo siempre defendí mucho mi fe, porque yo obviamente en los colegios, por más que había gente católica, muchos decían, no, pero Dios no existe, tal. Pero yo siempre peleé ahí como la existencia de Jesús en mi corazón. Y bueno, ya pasando como esta faceta, llegó el momento de yo apostar por dar un salto más grande, que es venir a España. Yo siempre quise venir a España. De hecho, yo hice el Camino de Santiago en el 2019. Y fue una experiencia muy linda, aunque quisiera volverlo a hacer con un sentido más como espiritual. Ahí lo hice más como por divertirme, etcétera. Sí, como mucha gente hace el Camino de Santiago, que lo hace porque es turismo de aventura, entre comillas, turismo deportivo, turismo de naturaleza, es una forma de... Pero muchas veces la gente, hay mucha gente que no hace el camino con una motivación verdaderamente como peregrinos, ¿no? Ya, entonces, tal cual, yo lo vine a hacer y luego aposté por esta beca. Yo decía, bueno, no sé a qué me estoy adentrando, pero lo voy a hacer.
no tenían, o sea, yo decía, no creo que pase, pero bueno, vamos a ver qué sale. Luego vinieron como los resultados, porque tú en esta beca que te dan, tú puedes optar por varias universidades. Yo aposté por Coruña. La mejor ciudad del mundo. Vigo. Bueno, en fin. Atraique. Es muy buen sitio también. Y Santiago de Compostela. Entonces, Coruña no quedé. Y eso que aposté 2 veces. Bueno, Vigo tampoco quedé. Luego, yo ya para Santiago, yo decía, no, olvídate, porque además que eran la última universidad que daba los resultados, yo decía, no, olvídate. Entonces, justamente en el 2024 fueron las elecciones presidenciales. No voy a dar muchos detalles de esto. No vamos a hablar del tema. Vale, gracias. Pero justamente un día después de haber dado los resultados, supe que había quedado en la Universidad de Santiago de Compostela. Para mí fue, o sea, una señal de que este es tu nuevo camino. Y claro, yo ya al saber que iba a vivir aquí en España, yo tenía muchísimo miedo. De hecho, le comentaba a Ricardo que mi mamá y yo hicimos la novena de Jesús de Misericordia para que mi recibimiento aquí fuera lo más ameno posible, porque tenía mucho miedo. O sea, esto de vivir en pisos con habitaciones compartidas, nada acostumbrada. Yo vengo, o sea, de vivir con mis papás, de ser consentida 100% y amada 100%. Entonces... Entonces, o sea, iba a ser un cambio bastante grande para mí, ¿no? A pesar de que ya estaba grandecita. Eso fue hace nada, ¿eh? Fue hace 2 años, o sea, tú ya que estás aquí el año pasado. Sí. Claro. Entonces, nada, justamente yo lo que más le pedí al Señor era que me pusiera las personas correctas, y yo también anhelaba otros jóvenes que también fueran creyentes, porque yo en Venezuela siempre estaba con mis papás que me decían que sí había comunidad, o en su tiempo, hablando de la renovación carismática por lo menos, pero yo no tenía como otra comunidad de jóvenes. Entonces yo quería que mis compañeras de piso fueran creyentes. Entonces, y cuéntanos, ¿qué te encontraste cuando llegaste aquí? Resulta que cuando tú apuestas por estas becas, hay una persona que te apadrina. Y esta persona conocía a Marina, que no sé si la conocen, pero ella iba a la capilla. Por ser argentinos, ellas se conocían. Entonces, justamente ellas estaban buscando junto a Mercedes, que ya imagino que la habrán visto. Sí, no, la han escuchado justo antes que a ti hablarnos de los asesinatos de los jueves. Y justamente me impresionó, porque yo tuve esta entrevista con ellas, y cuando dijeron, no, aquí somos creyentes y vamos a misa, yo dije, no puede ser. O sea, Señor, no puede ser. O sea, para mí era como que justamente yo lo que estaba pidiendo se estaba evidenciando, ¿no? Y de hecho, después de haber hablado con la confianza que le tenían Mercedes y Amaru, decían, no, cuando tú nos decías que también eras creyente, pensamos que lo habías dicho por decir, pues como, bueno, para tener el piso. Yo tipo, no, yo de verdad estaba buscando gente que también se identificara. Entonces, gracias a ellas, yo conocí lo que era la capilla. Bueno, ya para mí fue el paraíso, literalmente, porque no, o sea, la primera vez que fui a la capilla, yo nunca había visto tantos jóvenes en una iglesia arrodillados. O sea, de verdad, a mí me impactó muchísimo. Yo decía, ¿qué es esto? Porque estaba acostumbrada siempre a estar con familias o con gente mayor, pero nunca con jóvenes. Y yo decía, wow, o sea, aún la fe sigue en los corazones de la juventud. Y eso me movió bastante. Y nada, fui a todas las actividades. A todas las actividades. O sea, Alfa, o sea, a todo. Y yo decía, wow, ojalá en Venezuela, y sé que poco a poco ha ido llegando. Por lo menos sé que Hakuna llegó hace poco. Sé que FETA también se hace en Venezuela. Yo hice hasta FETA, o sea, hice todo. Hizo todo. O sea, hubo días que salías de una actividad y ibas a la otra, corriendo. Y hubo que decirte, Maga, para. Sí, es que, a ver, también llega un punto donde la espiritualidad, o sea, yo como que va madurando. Yo lo que, claro, o sea, tú ves algo que todos los días tú puedes acercarte más al Señor con personas que también se sienten como tú, que no te quieres separar de eso. Entonces, claro, hice amistades también. O sea, estaba nueva, entonces conocía a muchísima gente. A mí, gracias a Dios, me recibieron muy bien. Y también tengo que agradecerle por haberme recibido aquí de esa manera. Conocí a gente que también se sentía como yo. Pero de verdad, Jesús, o sea, Dios a mí siempre me cuidó desde mi llegada. Y
Y nada, o sea, literalmente estuve como en ese trabajo con cada una de las actividades. Sin embargo, claro, uno tiene que después discernir, bueno, me quedo más con esta porque a nivel como horarios me queda bien, porque también tenía un máster que hacer, un TFM por hacer, entonces... Que lo has defendido con éxito recientemente, además el mes pasado, bueno, hace casi 2 meses ya. Sí. Entonces, bueno, también... uno, o sea, está bien la parte de aprender, de orar, pero también tenía otra cosa que cuidar, que era este máster. Y nada, entonces básicamente, o sea, ya recogiendo todo esto que he mencionado, yo siempre fui una persona muy pro del amor. O sea, yo siempre quería, o sea, me encanta hacer las cosas... Si bien lo que me están haciendo... Bueno, voy a hacer un inciso que es más bien un chiste interno, pero lo tengo que hacer en el aire. Esto es un sticker. No saben cuántos stickers tengo, de verdad. O sea, si van a Piedras Vivas van a entenderlo todo. Bueno. Pero Piedras Vivas es una de las comunidades que está aquí en el corazón, en la que está este señor aquí presente. Vayan a Piedras Vivas. Momento de publicidad. Pero bueno, ya volviendo. Yo todo siempre lo he hecho con amor. Te digo, o sea, mis papás a mí siempre fueron muy entregados conmigo. Me amaron, me siguen amando. Yo los amo, y también a mis amistades, lo que hacía, el trabajo. Sin embargo, me faltaba ese amor de Jesús. Y siento que aquí lo descubrí y lo sigo descubriendo, porque claro, sí hay una conversión, pero también es un trabajo de todos los días, de conscientemente como que seguir ahí, porque no es fácil una vez que lo conoces. Y hablar de él, me costaba también, aunque dije que lo defendía, pero a veces me costaba porque siempre decían, no, maga, qué monja. Y es como que no hay nada mal en ser monja, pero claro. Pero que no era lo tuyo. Claro, o sea, y además una adolescente, una niña, entonces es eso, como que me faltaba ese amor de Jesús y una comunidad que me ayudara. Has encontrado las dos cosas cuando llegaste aquí. Bueno, Maga, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio, y nada, ahora en esta nueva etapa que se abre después de haber defendido el máster, pues también te deseamos, rezamos por ti y te deseamos mucho ánimo. María Gabriela Ramos, que ha compartido con nosotros en esta sección, en Univibes, su testimonio, su experiencia en Venezuela, aquí en Santiago, y a la que le estamos inmensamente agradecidos. Gracias. Concluimos una vez más este Ágora Universitaria dándole las gracias a Javi, que nos ha ayudado a poner el foco en el ideal, en la santidad, a Mercedes, que nos ha descubierto, bueno, a mí no me lo había descubierto, pero esta película tan divertida que es El Club de los Asesinatos de los Jueves, y además que nos ha ayudado a través de ella a pensar en un tema tan importante como cómo tratamos a nuestros ancianos y la cultura de la inclusión, la cultura del acoger a todos, y a Maga por habernos ofrecido su testimonio, su experiencia como una estudiante venezolana aquí en Santiago de Compostela. Nosotros nos volveremos a encontrar el 2 de diciembre, dentro de 4 semanas, el día 2 de diciembre, y lo haremos como siempre, pues dispuestos a hablar de cultura, a hablar de fe, a hablar de vida universitaria y de ver cómo podemos verdaderamente ser cristianos en nuestro contexto social, cultural y más concretamente en la universidad. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, agorauniversitaria@radiomaria.es, o también en las redes sociales de la Delegación de Universidades y Cultura, DPU Santiago, @DPU Santiago, en Facebook, en Instagram, donde quieran encontrarnos. Y sin más, si quieren volver a escuchar este programa, si quieren recomendárselo a su vecino, a su vecina, a sus amigos, radiomaria.es/podcast. Ahí en la sección de podcast de la web de Radio María podrán encontrar Ágora Universitaria y lo podrán recomendar, volver a escuchar las veces que quieran. Nada más, yo soy Ricardo Sanjurjo, soy el delegado para las universidades y la cultura en Santiago de Compostela, y aquí me despido. Hasta la próxima vez. Que tengan muy buenas noches y muy buen descanso. Han escuchado en Radio María Ágora Universitaria, dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo.